Buenos días, soy Alba Edo Lucha, R2 de COT del Hospital Universitario de Navarra y he preparado la sesión de hoy sobre la artroplastia total de cadera. Este tema es muy amplio, por lo que me he centrado en explicar y enseñaros un poco los tipos de componentes de la artroplastia. Antes de empezar, quería agradecer a los adjuntos de la unidad de cadera de nuestro hospital porque me han cedido muchas imágenes de muchos casos que vais a ver a continuación. Este es el índice que voy a seguir en la charla. Primero una definición, unas generalidades y después ya me centraré en explicar los componentes de la prótesis y los pares de fricción. Vale, ¿qué es la artroplastia total de cadera? Pues es la sustitución completa de la articulación y para ello se utilizan unos componentes protésicos que se pueden fijar al hueso o bien mediante cemento óseo o polimetilmetacrilato, que estos son las prótesis cementadas, o bien directamente, que serían los implantes no cementados. Y entre ambos componentes se produce una fricción con el movimiento de la cadera, que es lo que se denomina par de fricción. Aquí en esta imagen vemos a la izquierda cómo sería una prótesis cementada, un vástago muy liso y el color verde simularía el cemento. Y a la derecha una prótesis no cementada. Y a la derecha del todo una imagen radiológica de una artroplastia total de cadera. Ningún diseño o sistema de implante es apropiado para todos los pacientes. Siempre individualizaremos los implantes al paciente según varios factores, como por ejemplo las necesidades del paciente, el grado de actividad física que haga, la cantidad y la calidad del hueso de nuestro paciente, la disponibilidad de implantes de nuestro hospital o la experiencia del propio cirujano. En cuanto al componente acetabular, hay dos tipos, los cementados y los no cementados. En Estados Unidos y el sur de Europa se utilizan más los no cementados y en el norte de Europa los cementados. ¿Cuál es el objetivo del componente acetabular? Pues conseguir una fijación. ¿Y qué es una fijación? La unión entre dos superficies sin que exista movimiento entre ellas. Y esto se consigue en tres fases. Una fijación inicial mecánica, en los cotilos cementados es el fraguado y en los no cementados se consigue mediante la impactación. Después está el periodo intermedio, que es la transición hasta la consolidación del hueso en el implante. Y por último, el último periodo, que es el definitivo biológico, que es la osteointegración permanente. Los cotilos cementados son de polietileno. Hay que saber que existen polietilenos con ceja antiluxación, como este de la imagen, donde se ve la ceja, y están indicados en pacientes mayores con bajas demandas funcionales, pacientes que están en radioterapia o, por ejemplo, personas que tienen enfermedad de Payet, entre otras indicaciones. Vale, y aquí en esta diapositiva vemos en la imagen de la izquierda dos cotilos cementados en una paciente de nuestro servicio que estaba en radioterapia por un cáncer de mama en el momento de las cirugías, y en la imagen de la derecha un cotilo cementado en un paciente con una enfermedad de Payet. Este tipo de cotilos están contraindicados en pacientes que tengan displasia de cadera, protrusión acetabular o enfermedades inflamatorias como por ejemplo la artritis reumatoide. Si optamos por una fijación cementada, debemos realizar una técnica precisa mediante un fresado hasta la exposición completa del hueso esponjoso, al contrario que con un componente no cementado, donde se deja parte del hueso cortical, la realización de múltiples perforaciones, como podemos ver aquí en esta imagen. Al final de todo, pues se ve como una montañita que sería la forma que ha cogido el cemento al hacer esa perforación durante la técnica quirúrgica. El uso de una cánula de aspiración supracetabular lo he puesto con interrogante porque en muchos centros esto no se utiliza. Y por último, pero esto es muy importante, la presurización del cemento antes de colocar el componente. En cuanto a los cotilos no cementados, están diseñados para que haya osteointegración y esta depende de tres factores. Un movimiento mínimo del implante, es decir, el movimiento debe ser menor a 25 o 50 milímetros. Si el movimiento es mayor, se puede inducir la formación de tejido fibroso. La distancia entre el implante y el hueso debe ser menor a 0,5 milímetros y el tipo de superficie del implante. La fijación inicial dependerá de la diferencia entre el diámetro fresado y el diámetro del componente. Para que esté a presión o press fit, este diámetro debe de ser entre 1 y 2 milímetros. Podemos utilizar tornillos, pero de primeras no están indicados.
Hay que ponerlo si no se consigue un press fit de inicio o si tenemos dudas, porque pueden conllevar ciertos riesgos para vasos y vísceras intrapélvicas. En caso de tener que poner algún tornillo, hay que ponerlo en la parte superior, como por ejemplo vemos aquí en la imagen radiológica de la derecha. Los cotilos más usados actualmente son los hemisféricos fijados a presión. Estos cotilos pueden estar recubiertos de varios materiales de diferentes porosidades, como por ejemplo hidroxiapatita, titanio, tantalio. Sí que se ha visto que tanto el titanio como el tantalio tienen un módulo de elasticidad similar a la del hueso, que eso mejora mucho la integración. Y en las siguientes diapos vamos a ver un poco los tipos de cotilos que hay. Aquí en esta diapo vemos los cotilos roscados. Históricamente se ha puesto mucho el cotilo roscado de Swai-Miller y de Furlong. El cotilo troncocónico roscado de Furlong está recubierto de hidroxiapatita y se integra muy firmemente, pero cada vez se pone menos porque produce una usura del polietileno, como vemos aquí en estas dos imágenes de escáner, donde se ve muy bien cómo la distancia entre la cabeza y cada uno de los laterales del cotilo es diferente, y esto es por la usura del polietileno, que es uno de los principales problemas de este tipo de implante. La imagen de abajo a la izquierda, este cotilo roscado que se ve aquí de color blanquito, es el cotilo roscado Mittelmeier, que era de cerámica y se fijaba a rosca muy bien, pero no había posición ósea, entonces ha dejado de utilizarse. Estos cotilos son los cotilos de expansión y el problema que tienen es la posible rotura de las aletas, como vemos en esta imagen radiológica de la derecha, donde se ve pues, una rotura de una de las aletas. Estos son los cotilos hemisféricos, que son los más utilizados hoy en día. Aquí tenemos los cotilos de doble movilidad, que se utilizan en casos de mayor riesgo de inestabilidad o de luxación. Durante toda la charla, cuando voy a hablar tanto de inestabilidad como de luxación, indistintamente. Estas son las cajas o jaulas que se utilizan cuando hay un déficit de hueso, anomalías acetabulares o discontinuidad pélvica, por ejemplo. Y aquí vemos varias imágenes de los implantes y las radiografías. Vemos cómo las cajas o las jaulas pueden tener varias pestañas de diferentes tamaños, más agujeros, menos agujeros, para acoplarse a cada uno de nuestros pacientes. Y aquí vemos dos ejemplos de dos casos de nuestro servicio. Y aquí por último vemos una Lumic, que es un cotilo con vástago. Lo que sujeta ese cotilo es el vástago que lleva, y este se utiliza cuando hay grandes defectos óseos y no es suficiente con una caja, una jaula u otros tipos de suplementos. Y ahora vamos a pasar a hablar del componente femoral. Los componentes femorales los podemos dividir según superficie en cementados y no cementados, según las partes en monobloques o modulares y según la geometría en cilíndricos, que son aquellos vástagos cónicos que pasan a ser cilíndricos en la porción diafisaria, como por ejemplo el furlong, y los cónicos, que son un cono bi o tridimensional en toda su longitud. En primer lugar, voy a hablar del componente femoral cementado. Existen dos filosofías para la fijación cementada del vástago femoral: la taper slip o de deslizamiento y la de viga compuesta o composite beam. La traducción esta literal de viga compuesta es un poco ruda, pero en inglés sería composite beam. En la imagen de la izquierda se refleja la filosofía del deslizamiento o taper slip, donde el vástago se va a hundir en cemento y va a trabajar a compresión. Este vástago es ultrapulido en forma de cuña y no admite la colocación de collaretes. Y ya en la imagen de la derecha se refleja la filosofía del composite beam, que requiere de un enlace fuerte y seguro en la interfaz vástago-cemento para ser efectiva. El diseño suele tener una superficie rugosa y tiene forma rectangular, recta o anatómica, y se le suele poner un collarete. Y el hecho de tener esta superficie rugosa a este vástago va a facilitar mucho el enlace vástago-cemento para formar un compuesto o composite estable entre el metal del vástago, el cemento y el hueso. Por lo tanto, ¿qué funciones tiene el collarete en el componente femoral cementado? Reducir las cargas de tensión en el hueso, limitar la migración distal del implante, protege de cargas las capas finas de cemento y no limita los micromovimientos. El manto de cemento debe ser de unos 2 milímetros y hay que utilizar centralizadores, que es esto que vemos aquí en la imagen de la izquierda, para evitar zonas de contacto directo del vástago con el hueso.
Las técnicas de cementación quería comentarlas también porque han ido mejorando y hay 3 generaciones. La primera generación, que es la de Charlie. John Charlie es este señor de la imagen, que fue un cirujano ortopédico británico y uno de los pioneros de las artroplastias de cadera. Entonces se ponía el cemento a mano en el canal femoral. Cuando pasamos a la técnica de cementación de segunda generación, se vio que esta consistía en el lavado y secado del canal, se ponía un tapón distal y se cementaba con una pistola. Y la tercera generación consiste en hacer la mezcla del cemento al vacío, se pone un restrictor distal, se presuriza el cemento y se usa un centralizador, como he dicho antes. Y es verdad que no se ha visto una mejoría clara en los resultados de la tercera generación respecto a la segunda. Se esperaba que hubiera muchas más mejorías al cambiar la generación en la técnica de cementado, pero los resultados se ha visto que son bastante superponibles. Y ahora voy a comentar los puntos clave del vástago cementado. La supervivencia es excelente y comparable a los no cementados. La cementación femoral puede estar indicada en pacientes con mala calidad ósea y en pacientes con fractura de cadera. La incidencia de dolor en muslo es menor que en los vástagos no cementados. Y según la literatura, hay menos de un 5% de revisiones a los 20 años. Pero sí que es verdad que como punto negativo puede aumentar la embolia grasa. Entonces, parece que los vástagos cementados tienen muchas ventajas, pero la tendencia actual en España es a seguir utilizando vástagos no cementados. Yo ahora voy a hablar un poco de los vástagos no cementados. Esta diapositiva es una de las más importantes de la charla de hoy, porque aquí tenemos los 3 tipos de vástago que utilizamos aquí en nuestro hospital para las artroplastias de cadera primarias. En la primera imagen vemos un vástago tipo Furlong, que está rodeado de hidroxiapatita. En la segunda imagen se ve un vástago tipo Corail, que tiene forma cónica y no tiene hombro. Y en las últimas imágenes se ve un vástago tipo Wright, que sí que tiene hombro. Este vástago empezó a utilizarse mucho porque daba la opción de modularidad del cuello, entonces permitía mucho jugar con las anteversiones. Y se usa sobre todo pues, en displasia de cadera o en pacientes que tengan una arquitectura ósea alterada. De todas formas, siempre hay que intentar evitar la modularidad del cuello porque se produce un nuevo par de fricción que puede dar complicaciones, como explicaré posteriormente. En esta diapositiva podemos ver en la parte izquierda un implante modular, que se suele utilizar cuando hay una mala calidad de hueso en el fémur proximal, como en este paciente, donde vemos que había muchísima lisis del fémur proximal. En la parte derecha se ve una rotura de cuello de prótesis donde se hizo una cata y se puso un vástago más largo con apoyo diafisario. Los vástagos no cementados, a través de 2 tipos de factores que son los intramedulares y los extramedulares, van a tener 3 objetivos: la estabilidad, la fijación y la supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a empezar con los factores intramedulares que nos van a proporcionar la estabilidad mecánica inicial del implante. Los vástagos rectos tienen una sección cuadrangular que aporta estabilidad y un afilamiento distal para evitar el bloqueo, que es lo que vemos aquí con las líneas rojas. Los vástagos bicónicos son autobloqueantes y mucho más voluminosos en la parte de la metáfisis, que es lo que hemos marcado aquí con las líneas rojitas. En cuanto a la macrotextura, tienen unas hendiduras metafisarias que limitan el hundimiento porque aumentan la superficie de contacto y unas hendiduras verticales que tienen una función antirrotatoria, por lo tanto, nos permiten aumentar la estabilidad primaria del implante. El collarete. ¿Qué funciones tiene el collarete en los vástagos no cementados? Pues tiene por un lado un efecto mecánico y por otro lado un efecto biológico. El efecto mecánico que tiene es aportar estabilidad rotacional y aumentar la superficie de contacto. Y el efecto biológico es producir un sellado del canal. En cuanto a los factores extramedulares, quería comentar el offset. Primero de todo, ¿qué es el offset? Es la lateralización del vástago respecto al eje de la prótesis. Entonces, pues hay 2 tipos de vástagos según el offset: el estándar, que es el que vemos en la izquierda, o el extendido. En el extendido lo que se hace es aumentar el offset, por lo tanto, ¿qué pasa si aumentamos el offset y por lo tanto lateralizamos el vástago? Que se le da más tensión al glúteo medio y hay mayor probabilidad de que quede una trochanteritis residual. Otros factores extramedulares que influyen en el rango de movimiento y en la estabilidad del implante son la longitud del cono,
el perfil del cuello, la longitud del cuello y el diámetro de la cabeza. Y una vez hemos hablado de todos los tipos de componentes que tenemos, pues ahora toca saber un poco pues cómo vamos a ponerlos. El componente femoral se pone en ligero valgo, con unos 10-15 grados de anteversión. Y el hecho de utilizar cuellos modulares, como ya he comentado antes, puede producir truniosis o una rotura por fatiga. Mientras que el cotilo tiene que estar colocado en 10-15 grados de anteversión y unos 40 más menos 10 grados de inclinación vertical, es decir, se toleran entre 30 y 50 grados de inclinación vertical, porque si se altera la anteversión se va a producir más inestabilidad y si se coloca el cotilo demasiado vertical, esto se asocia con un desgaste del polietileno y por lo tanto también con más inestabilidad. Y ahora vamos a hablar de la cabeza femoral. Hay cabezas grandes, como la de Jimmy Neutron, que vemos aquí a la izquierda. Hay cabezas pequeñas, como la de este osito de peluche, que la verdad es que da bastante miedito, ¿vale? Y hay que saber que las cabezas grandes son las que tienen más de 32 milímetros. Tienen un mayor rango de movilidad, son más estables que las pequeñas, pero se aumenta el desgaste del implante por el aumento de la fricción. Mientras que en las cabezas pequeñas hay que saber que son más inestables y más luxables, como vemos aquí en esta imagen, una cabeza pequeña que se ha luxado en la radiografía, pero sí que es verdad que tienen menos desgaste por menos fricción. Y por último voy a hablar un poco de los pares de fricción. En esta diapositiva vemos las opciones que hay de cotilo. Los cotilos, pues de izquierda a derecha, pueden ser o bien de polietileno, de cerámica, de metal o de poliuretano. Este de poliuretano aquí no lo hemos utilizado nunca. Y las cabezas pueden ser pues, la de metal, como la que vemos en la parte superior, o de cerámica, como vemos en la parte inferior. Así como apunte, quiero comentar que la cerámica de color rosa es cerámica biológica delta. La cerámica amarilla es Biolox Forte. Y a la hora de hablar de roturas, la cerámica amarilla tiene mayor riesgo de rotura que la cerámica rosa. Entonces, ¿qué pares de fricción posibles vamos a tener? El metal polietileno, la cerámica polietileno, la cerámica cerámica o el metal metal. En cuanto al metal polietileno, hay que saber que es más barato el precio del implante, pero que también se desgasta más y se pueden desprender partículas de metal y producir una osteolisis y un aflojamiento. Hoy en día, para solucionar el desgaste del polietileno, se están empezando a utilizar polietilenos de alta densidad, altamente entrecruzados, que tienen buenos resultados. El par cerámica polietileno es de los que más se utiliza porque evita muchos problemas de corrosión que tiene el metal. El par cerámica-cerámica es el que menos desgaste tiene, pero tiene mayor fragilidad por posibles roturas. Y en estas imágenes vemos las posibles roturas que pueden aparecer. En la imagen radiológica del centro se ve una rotura de la cabeza femoral. Entonces, el problema que podemos tener aquí es que a la hora de hacer la cirugía de revisión para hacer el explante de lo que habíamos, o sea, el explante de la prótesis, a veces no se puede quitar todos los fragmentos de cabeza. Y en la imagen de más a la derecha vemos cómo se ha roto la cerámica del inserto del cotilo. Además, otro inconveniente que pueden tener este par cerámica-cerámica es el squeaking o chirridos que notan los pacientes y a veces pueden resultar muy molestos. Esto a veces conforme viene se va. Lo único que hay veces que se queda de forma prolongada y molesta mucho a los pacientes. Y por último, el par metal-metal tiene como ventajas que el coeficiente de rozamiento es bajo, que tiene poco desgaste y da la posibilidad de utilizar cabezas grandes, que eso siempre va a conferir estabilidad al montaje. Pero como inconvenientes pueden haber iones metálicos tanto en orina como en sangre, por lo que hay que hacer un seguimiento estrecho del paciente. Las cabezas grandes pueden provocar dolor en el psoas de forma crónica. Y por último, pero no menos importante, se puede producir una lesión linfocítica aséptica asociada a vasculitis, que es un tipo de pseudotumor. Esta imagen de la derecha es una prótesis tipo resurfacing. Estas prótesis antes se utilizaban mucho, pero dejaron de usarse porque daban muchas complicaciones. Ahora voy a comentar brevemente un caso que tuvimos aquí. En este caso, pues se ve en este paciente cómo se le puso una prótesis de tipo resurfacing y se produjo tal lisis del cuello que al final se terminó rompiendo y tuvimos que hacer pues, una cirugía de revisión y se le tuvo que poner una artroplastia de cadera normal. Por lo tanto, así como mensajes a modo takeaway para llevar a casa, siempre hay que individualizar el tratamiento para cada paciente. Si ya en la medicina en general no hay dos pacientes iguales,
No hay dos caderas iguales. Incluso el mismo paciente, la mayor parte de las veces tiene dos caderas muy diferentes. Por lo tanto, hay que individualizar siempre el tratamiento. Pensar en el implante más adecuado para cada tipo de cadera. Aquí en el sur de Europa se tienden a poner los implantes no cementados, pero hay casos seleccionados que precisarán cementación. Y hay varios pares de fricción posibles y válidos. Entonces, la elección de uno u otro va a depender tanto de las condiciones del paciente y de sus características, como de la disponibilidad de los implantes que tengamos en el hospital o incluso de las preferencias del propio cirujano. Y esto es todo. Muchas gracias a todos.